Hola, buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, tengo que decir, comienza aquí este encuentro-debate que ha organizado y ha sido auspiciado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que tengo el honor de presidir, ante la situación de cambio que se está observando, que se está produciendo en nuestra sociedad y de manera muy especial en el Sistema Nacional de Salud, en base a las reformas, algunas ya en marcha y otras que se siguen planteando y que supone, en algunos casos, cambios sustanciales en lo que ha venido siendo y lo que hemos conocido como el Sistema Nacional de Salud. La Asociación Nacional de Informadores de la Salud había planteado la posibilidad de tener un encuentro en el que estuvieran todas las partes implicadas, los principales protagonistas que tienen que ver con este asunto, con la sanidad, que es algo que nos ocupa a todos, pero que en este caso entendíamos que de manera muy especial había que tener en una misma mesa a aquellos que representan a los ciudadanos, a las asociaciones de pacientes, a los profesionales sanitarios, y por eso aquí ahora voy a presentar a los miembros de la mesa. Están las dos profesiones sanitarias más directamente implicadas en lo que tiene que ver con los servicios de salud que se prestan a los ciudadanos, tanto la enfermería como los médicos, y también, como no, había que tener en esta misma mesa a los responsables políticos, que son al final quienes tienen que tomar las decisiones y decidir cuáles son los caminos por los que quieren que transite el Sistema Nacional de Salud, y por eso están los portavoces de sanidad de los dos principales grupos políticos en el Parlamento. Bueno, lo más importante de todo no solamente era poderlos sentar y que ellos son los auténticos protagonistas. Ahora, ya digo, voy a pasar a presentarlos. Lo importante aquí es que todos podamos dialogar, que podamos plantear aquellas dudas que tenemos todos, los ciudadanos, y nosotros especialmente como informadores de la salud, estamos particularmente comprometidos con hacer llegar la mejor información posible a los ciudadanos. Ese ha sido el objetivo siempre de ANIS y en eso seguimos, no solamente para facilitar encuentros como este, de debate, de consulta, para disipar dudas, sino también para formarnos nosotros y que de esa forma, estando mejor formados los que nos ocupamos de la comunicación en salud, los ciudadanos tengan la mejor información posible. Voy a agradecer algo que es fundamental, no solamente la presencia de los que estáis aquí, que nos acompañáis esta mañana, sino también todos aquellos que nos siguen a través de la emisión en directo vía streaming que estamos realizando, para que cualquier persona, allá donde se encuentre, pueda seguir este debate. De manera muy especial que lo hagan los socios, casi 700 ya de toda España, socios de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y tengo que agradecer también la posibilidad de poder llevar a cabo estos actos, porque tenemos un grupo de socios patrocinadores que confían en nuestra asociación, en ANIS, para que podamos trasladar a los ciudadanos la mejor información posible sobre aquellos asuntos que tienen que ver con la salud y con la sanidad. Así que desde aquí nuestro agradecimiento, los socios protectores, que son SCA, que son también el Instituto Roche, que son FENIN y que es la Fundación BBVA. Paso a presentaros a los componentes de la mesa, que son los principales protagonistas junto con vosotros, y voy a comenzar por la izquierda. En el extremo izquierdo tenemos a José Martínez Olmos, que es el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. A continuación está Manuel Cervera, que ostenta el mismo cargo, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Le sigue Máximo González Jurado, que, como sabéis, es el presidente de la Organización Colegial de Enfermería, el Consejo General de Enfermería. Está también con nosotros Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Y aquí, más cerca de mí, está Antonio Ignacio Torralba, que es portavoz del Foro Español de Pacientes y presidente de Conartritis. Presentados los participantes en este encuentro-debate, os cuento cómo es la fórmula. Van a tener 3 minutos de tiempo cada uno de ellos para exponer su opinión general respecto al tema que nos ocupa,
la situación de crisis y las reformas en el Sistema Nacional de Salud, y a continuación ellos van a contestar con un tiempo máximo de 1 minuto todas aquellas preguntas que vosotros me vayáis pasando, se lo vais pasando las preguntas a los compañeros que están encargados de esa misión. Yo las voy a ir leyendo según vayan llegando, y también, como no, aquellas otras preguntas que se puedan formular a través de Twitter o a través de Internet, y que nos van a hacer llegar igualmente nuestros compañeros de ANIS. Así pues, vamos a comenzar sin más dilación este encuentro debate. Y voy a ceder el uso de la palabra, en primer lugar, tal como os he presentado, a José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Congreso. Tenemos a partir de este momento 3 minutos. Cuando quiera. Bueno, se supone que queréis que hagamos una primera valoración de la situación. La sanidad pública española preocupa a los profesionales, preocupa a la ciudadanía, preocupa a los partidos políticos. Yo creo que un año después de la llegada del Partido Popular al Gobierno, las cosas en la sanidad están peor, los indicadores así lo dicen. Hay riesgo para la salud de las personas. El copago está generando que pacientes a final de mes no retiren los medicamentos de las oficinas de farmacia. Hay riesgo para los españoles con la exclusión de la cobertura sanitaria también a los inmigrantes en situación irregular. Hay una gran preocupación por parte de los profesionales, y por primera vez desde que se hace la serie de análisis de opinión en el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre qué piensa la ciudadanía en relación con la sanidad pública, pasa a ser el cuarto problema para la ciudadanía, la sanidad. Después del paro, la corrupción, los partidos políticos, la sanidad es una preocupación, y también, en uno de los últimos sondeos del CIS, para el 60% de la población creen que dentro de unos pocos años la calidad de la sanidad pública será peor. Es decir, esto no es un planteamiento que solamente hagamos desde el Partido Socialista, sino que es muy compartido. Yo creo, sinceramente, que la sanidad pública es sostenible si se toman decisiones que no perjudiquen la salud de los ciudadanos, que no perjudiquen un elemento central que formaba parte del pacto social y político que había en España hasta finales de 2011, que es la universalidad y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por preservar esa situación. El Gobierno ha tomado una serie de decisiones. Creo, y volveremos a ello, que los presupuestos en los que basa la realización de la reforma tienen un punto de sesgo muy importante. No es solamente un problema de déficit de los recursos públicos el que obliga a hacer políticas de austeridad, claro que sí. Lo que pasa es que se pueden hacer de muchas maneras sin tener que tocar derechos de los ciudadanos y poner riesgos para el acceso a los servicios sanitarios. Concluyo mi reflexión reiterando lo que es la preocupación fundamental que como Partido Socialista tenemos en la situación actual. Medidas adoptadas están afectando a la salud de las personas. Y el límite fundamental que tiene que haber, la línea roja que tiene que haber en las reformas que se adopten para hacer posible que la sanidad mejore día a día, tiene que ser que no se perjudique la salud de las personas. Y esta es una acusación directa y clara que hacemos desde el Partido Socialista. No hay más que irse a las consultas de los centros de salud, a las consultas de los hospitales o a las oficinas de farmacia y preguntarle a los profesionales si no está habiendo problemas de salud por dificultades de acceso a los servicios sanitarios. La respuesta la darán los propios profesionales. Muy bien, vamos ahora con el siguiente turno de palabra, en este caso Manuel Cervera, portavoz del Partido Popular en el ámbito de la sanidad en el Congreso, cuando quiera. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Lipio y a la Asociación de Periodistas Sanitarios la amable invitación a participar en este debate sanitario. Y bueno, como tengo 3 minutos de introducción y como mi compañero en las Cortes ha hablado de riesgo en varias ocasiones, yo también voy a utilizar la palabra riesgo. Es obvio que un país solamente puede garantizar el estado del bienestar con crecimiento, con empleo y con desarrollo. Porque crecimiento, empleo y desarrollo produce consumo, produce impuestos y con los impuestos se financia el sistema sanitario español. Por lo tanto, el riesgo que ha tenido el sistema sanitario español
en el momento que llegó el Partido Popular al Gobierno, era de insolvencia clara. Una insolvencia que hacía que más de 16.000 millones de euros no se pudieran pagar. No se pudieran pagar a proveedores que habían dado una provisión de servicios y nosotros no podíamos cumplimentar las comunidades autónomas esos servicios. Todos los auditores externos, los consultores externos independientes e incluso exministros del Gobierno socialista en anteriores etapas, en diversos foros, debates y manuales, hablaban de que la sostenibilidad del sistema sanitario estaba en gravísimo riesgo. ¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular en este año de ejercicio? Lo que ha hecho es, como ha hecho en el resto de parámetros económicos, intentar ganar la confianza de la Unión Europea y de los mercados europeos para que fluya el crédito, empiezan a haber signos de crecimiento y empiezan a ponerse los cimientos para mantener el estado de bienestar. No se pone en riesgo ningún ámbito de la salud de los ciudadanos. Lo que se han hecho son medidas necesarias que ya se están viendo los resultados para que este sistema sanitario sea sostenible, sea universal, tenga calidad y tenga una asistencia sanitaria gratuita. Y no se ha cambiado nada de eso. Sigue siendo universal, se sigue financiando por impuestos y lo que están tomando es medidas concretas, algunas de las cuales ha producido efectos muy positivos en muy poco plazo, como puede ser el ahorro de más de 1.000 millones de euros en 4 meses para que las comunidades autónomas tengan unos presupuestos equilibrados donde ingresos y gastos coincidan. Este Gobierno lo que ha hecho es coordinar a las comunidades autónomas y tomar medidas que garanticen la universalidad, pero que garantice también saber quién entra en nuestro sistema sanitario y evitar ese turismo que había sanitario, fundamentalmente europeo, en algunas comunidades autónomas reflejado en el Tribunal de Cuentas. Se está coordinando una cartera de servicios común, se está coordinando una central de compras común para todas las comunidades autónomas. Es decir, se están poniendo medidas para que un sistema autonómico, que es muy positivo desde el punto de vista de la atención sanitaria, porque acerca la sanidad al ciudadano, también sea lógico, tenga sentido común y sea coordinado. Ese es el planteamiento. Seguramente se han tomado medidas como reorganizar el copago, que supone esfuerzos a los ciudadanos, pero son esfuerzos equitativos a los ciudadanos. El que más tiene, más esfuerzo tiene que dar, y los que no tienen capacidad para hacer esfuerzo se han liberado de ese copago. Pero como digo, son medidas que se han tenido que tomar porque antes o no se tomaron o no se supieron tomar, o las que se tomaron no fueron suficientes, pero les garantizo que la situación que tenía el 1 de enero del 2012 la sanidad en las comunidades autónomas necesitaba ese tipo de medidas. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. El siguiente turno es en el uso de la palabra. Es para Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias en primer lugar a Ani por esta oportunidad fantástica que nos da de poder presentar nuestra opinión sobre este tema tan importante y a todos ustedes. En primer lugar, decir que nosotros, los profesionales, los consejos generales, hablamos desde una posición no ideológica, respetando, como no puede ser de otra forma, lógicamente, las posiciones ideológicas de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos. Y, por tanto, tenemos una opinión, para empezar, muy positiva y muy favorable de nuestro Sistema Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que si tomamos indicadores, y yo luego los podré presentar respecto de otros pilares del estado del bienestar y concretamente el de la educación, se gana por goleada en el Sistema Nacional de Salud. Lo que se invierte y luego los indicadores en resultados en salud son realmente espectaculares. De ahí que, por lo tanto, nosotros creemos profundamente en el Sistema Nacional de Salud, queremos preservarlo y, desde luego, lo que queremos es que esos indicadores en salud no se puedan ver perjudicados en el futuro por una situación de crisis económica grave como la que tenemos. Dicho esto, nuestra apuesta absoluta por nuestro Sistema Nacional de Salud, y digo nuestro con mayúsculas, también hay que decir que hay ineficiencias en el sistema que están pudiendo provocar inequidades del propio sistema también, que hay que corregir. Es evidente que y yo participé en su día en la elaboración de la Ley General de Sanidad del ministro Lluch en el año 86, cuando se pensó y se diseñó el Sistema Nacional de Salud, era el conjunto de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Hoy eso se ha pervertido, hoy no existe ese Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista conceptual que se hizo en su día, sino que lo que hay son 17 sistemas de salud de las comunidades autónomas. Por tanto, ahí es donde estamos teniendo, yo creo que uno de los problemas importantes. Hemos analizado conjuntamente los dos consejos generales y lo presentaremos probablemente dentro de unos días, resultados muy importantes
donde han participado los profesionales, los ciudadanos y los expertos, y hemos tratado de analizar y llegar hasta la última de sus consecuencias de qué es lo que está pasando y qué se puede hacer para mejorar esta situación. Pero nosotros creemos sinceramente que en estos momentos los principios que inspiraron la Ley General de Sanidad y posteriormente la de Educación de Calidad hoy están en riesgo. El sistema público, universal, gratuito, descentralizado, equitativo, hay riesgos reales. Y hay una cosa que es evidente, que el aspecto económico, el déficit, es estructural desde hace muchos años y no coyuntural. Ya estamos viendo como en este año, después de haber liberado el Gobierno 15.000 millones de préstamos, que no de condonación, de préstamos a las comunidades autónomas, para pagar 15.000 millones, ya estamos en más de 6.000 acumulados del año 2012. Por lo tanto, siguen existiendo problemas estructurales. ¿Qué hace falta, por lo tanto? Hace falta sentarse, hace falta analizar estas situaciones. El sistema tiene solución sin ningún género de dudas, pero lo que no podemos seguir es en este desgobierno que tenemos ahora mismo. ¿El desgobierno qué es? Que ahora mismo, digo desde el punto de vista de los profesionales, no sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos respecto de cada comunidad autónoma que está tomando medidas, las que considera que son las más adecuadas para paliar este déficit, pero evidentemente no desde un punto de vista de cohesión. Y para eso hace falta lo que vamos a demandar a lo largo de hoy y de todos los días que sea necesario, un gran pacto por la sanidad, donde estén fundamentalmente los agentes políticos, con toda la responsabilidad que eso conlleva, los profesionales, los pacientes, los gestores, en definitivas cuentas, todos los que tenemos algún tipo de corresponsabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos con el siguiente turno de palabra, en este caso Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Cuando quiera. En primer lugar, buenos días y muchísimas gracias. De intentar seguir aclarando, si se puede, la situación en la que nos encontramos, pero de entrada uno observa que volvemos a repetir una y mil veces, volvemos a contarnos la realidad en la que estamos. Sin embargo, en medidas para avanzar son pocas. Yo diría que más bien escasas, y ahora diré por qué. Estamos hablando de una cuestión que es absolutamente fundamental, yo diría sustancial para los españoles, y es el cuidado de la salud. Esto no es baladí. En este momento yo creo que el Sistema Nacional de Salud es uno de los elementos de mayor cohesión social, el cemento más fuerte que une a los españoles, sin diferencias de comunidades autónomas en su valoración. Es algo que necesitan los españoles. Nos debemos de preguntar qué pasaría si en la situación en que estamos, de desempleo, de paro, además no tuviéramos garantizado todos que a nosotros y a nuestra gente, a nuestros hijos y a nuestras familias, en caso de necesidad, que no sabemos cuándo la vamos a tener, no tuviéramos garantizado la mejor atención posible. ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si además nuestras familias tuvieran que ahorrar, como se hacía hace 50 años, para poder atender esas previsiones que nunca sabemos cuándo llegan? Un cáncer, ahora encima un trasplante, o una enfermedad crónica, porque nuestros mayores viven mucho tiempo y no los vamos a dejar morir como ocurre en otras latitudes sin la atención necesaria. Fíjense lo que supondría si no tuviéramos garantizado este sistema, que yo no voy a decir que sea el mejor, que es suficientemente bueno, pero lo más importante es que los españoles lo ven como extraordinariamente bueno. Es una de las instituciones que mejor valoran los españoles. Bien, este sistema, por razones diversas, antes de que llegara la crisis, ya habíamos identificado un montón de necesidades de reforma. Sin embargo, el que gobernaba en cada momento de estos últimos años ha repetido hasta la saciedad esas reformas. Hemos tenido foros, encuentros, escritos, se han vertido ríos de tinta sobre las necesidades de cambio que precisaba el sistema antes de la crisis. Pero, bueno, los que nos gobiernan no han sido capaces en ningún momento de llegar a ese pacto que los profesionales llevamos repitiendo, nosotros al menos, y hay constancia de ello, casi 2 décadas, la necesidad de que deje de ser motivo de confrontación política, partidaria, de oportunismo, la atención sanitaria a los españoles. Y esto no hemos sido capaces de conseguirlo. Pero aparece de nuevo algo terrible, y es que nos quedamos sin dinero para poder atender este sistema que, por cierto, que nadie lo confunda. Una cuestión es no tener dinero para pagar las prestaciones y otra cosa es que hay un modelo mejor para atender estas prestaciones. Son cosas distintas. Y en este debate estamos. No somos capaces de intentar implementar reformas que precisamos, algunas identificadas desde hace mucho tiempo,
porque los grandes grupos políticos no son capaces, con suficiente generosidad, y no llamo la atención a nadie, ahí está la respuesta, de interpretar conjuntamente qué necesidades y cuál es la mejor respuesta para solucionar los problemas sanitarios de los españoles, y en este caso el Sistema Nacional de Salud. Esta es la realidad. Esta es la realidad. De forma que cualquier reforma, le pongo un ejemplo, hablar de mamografías no es posible porque es utilizado de aquella manera. Cualquier cosa es motivo de confrontación. Claro que la responsabilidad tiene el Gobierno, es verdad, pero no es posible seguir en ese camino de reformas imprescindibles que son posibles hacer, que mejorarían la oferta de servicios, que mejorarían la respuesta que tenemos que dar, porque hay que dar una respuesta a la situación de crisis que tenemos si no llegan a ese acuerdo que estamos pidiendo. Yo creo que ya llega al ruego, rogando que se llegue. De forma que lo que tenemos que hacer, yo creo, el siguiente paso, los profesionales, es identificar quién es el que tiene mayor responsabilidad en no ponerse de acuerdo, porque ya no hay otra. Es decir, yo no veo cuál es el siguiente paso. Y la verdad es que las propuestas que se puedan hacer, y encima nos lo complicamos con 17 comunidades autónomas, es solo una. La primera, el primer paso antes de dar los siguientes es que se pongan de acuerdo. Muy bien. Gracias, Juan José. Vamos con el siguiente turno de palabra para mantenernos en los tiempos que habíamos establecido. Es el turno ahora de Antonio Ignacio Torralba, portavoz del Foro Español de Pacientes y presidente de Conartritis. En primer lugar, muchísimas gracias a ANIF por invitar al foro y por invitarme a participar en esta mesa. Yo creo que es un buen principio en el que en la mesa estemos todos los agentes implicados en el cuidado de la salud. Yo comparto 100% que el sistema de salud que tenemos es bueno, con campos de mejora, igual que en cualquier empresa. Yo creo que hay que darle una vuelta y creo que hay que ser consciente de que solamente mejorando con todos los agentes implicados podremos tener un sistema de salud sostenible. Yo creo que es una de las cosas que es uno de los primeros puntos a destacar. Indudablemente, lo que no creo que sea bueno es que cuando se hacen reformas como las que se han hecho, se hagan sin tener a todo el mundo en la mesa de trabajo. Por eso desde aquí lanzo el que cuando se vayan a hacer reformas que atañen a la salud de todos los ciudadanos, estemos en una mesa de trabajo todos los ciudadanos, todos los agentes implicados, desde políticos, desde organizaciones médicas, desde organizaciones de pacientes, o sea, todo lo que compete a la salud y el buen hacer de los ciudadanos. Indudablemente, las reformas que se han hecho perjudican directamente a los ciudadanos que tenemos enfermedades crónicas, no agudas, porque al final parece que el tener una enfermedad crónica es sinónimo de no tener una muy buena calidad de vida. De hecho, yo soy afectado de una enfermedad crónica y creo que se puede compatibilizar. Hay que destacar que, indudablemente, todos los ciudadanos tenemos derecho a una atención lo mejor posible y que redunde en nuestra calidad de vida para poder desarrollarnos a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel individual, que es importante. También decir que las medidas que se han tomado aumentan el riesgo de exclusión social. Indudablemente hay que tener mucho cuidado que si hacemos que las clases que tenemos que tener, o las pacientes, mejor dicho, que tenemos una enfermedad crónica, vamos sumando todo lo que tenemos que ir arrastrando, indudablemente estaremos en riesgo de exclusión social. Y no creo que sea una muy buena medida el copago, pero aparte del copago, las tasas que se han impuesto tanto en Cataluña como en Madrid, con el euro por receta, porque no era un copago, era una tasa, también hay que decirlo. Y hay que decir las cosas por su nombre, o sea, no se puede decir copago cuando no es un copago y una tasa cuando es una tasa. Creo que está recurrido y creo que es una muy buena noticia para todos los que tenemos que ir más de 12 veces al año al especialista con un número importante de recetas, también hay que decirlo. También decir que cuando se han tomado esta medida no se han tenido en cuenta, como decía al principio, a los especialistas, a las organizaciones de pacientes y desde luego eso redunda en que si no estamos todos se va a dejar un poco de lado lo que es la investigación y sin investigación no tendremos futuro. Más adelante pues estaría encantado de poder hacerlo más extenso todo lo que tenía pensado. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues completado este primer turno de palabra, vamos a comenzar el debate propiamente dicho y vamos a trasladarle a los integrantes de esta mesa pues aquellas preguntas que estimemos convenientes, de manera que le digo ya a los compañeros que aquellas preguntas que se hayan ido haciendo a lo largo de este primer turno de intervenciones me las podáis ir pasando para que las traslademos a la mesa. En cualquier caso, una primera pregunta al hilo de lo que aquí se ha comentado, yo creo que es algo básico y fundamental. Yo lo traslado, vamos a tener a partir de ahora 1 minuto máximo de respuesta por cada uno de los intervinientes. Yo hago una pregunta general que me gustaría poder tener contestada con cada uno de los miembros de la mesa en el mismo orden que han intervenido. Y la primera pregunta, que creo que es esencial y ya se ha contado aquí en este primer turno de intervenciones, es saber si vamos a tener un solo sistema nacional de salud o se van a seguir manteniendo aquello que inicialmente eran servicios regionales de salud y que se han convertido con el curso de los años en 17 sistemas nacionales de salud, dicho lo de nacionales entre comillas, claro, pero en lugar de tener un sistema nacional de salud vamos a seguir manteniendo 17. ¿Eso es negociable, no es negociable? ¿Cuál es la postura de cada uno de ustedes? Empezamos por José Martínez Olmos. Nosotros creemos que la descentralización sanitaria ha sido muy positiva para la sanidad y para la ciudadanía, y los hechos lo demuestran. Los indicadores de salud que disponemos son los mejores de la historia hasta finales del año 2011. Es que cuando hablamos de indicadores también tenemos que tener en cuenta que se necesita un tiempo y los del año 2012 los tendremos dentro de un par de años, ¿vale? Pero como digamos, balance histórico, la descentralización ha sido enormemente positiva. Nunca, como con las autonomías gestionando la sanidad, los españoles han tenido un sistema sanitario tan bueno. ¿Que hay cuestiones que reforzar? Desde luego, la cuestión fundamental sería que el Gobierno, el Ministerio, ejerciera un liderazgo que fuera capaz de hacer posible la mayor cohesión del Sistema Nacional de Salud, la mayor cohesión del trabajo de los servicios regionales de salud. Desgraciadamente, este siempre es un tema recurrente. En ese sentido, tengo que decir que hoy las cosas no están mejor que antes, porque hoy hay diferencias en la aplicación de muchas medidas en las comunidades autónomas, diferencias que perjudican a los ciudadanos. Y como tengo un solo minuto, voy a poner un ejemplo. Hoy les deben las comunidades autónomas, de manera desigual, en torno a 40 millones de euros a los pensionistas por el exceso de copago que han puesto por encima de lo establecido en los topes del Gobierno. No hay un procedimiento común, cada comunidad lo está haciendo de una manera o no lo está haciendo. Un ejemplo. Por lo tanto, son elementos que pueden corregirse haciendo compatible la descentralización de la sanidad pública. Muy bien. Manuel Cervera. En 1 minuto, creo que la descentralización sanitaria ha sido extremadamente positiva. Eso ha acercado una sanidad de calidad a todos los ciudadanos españoles, y eso hace 30 años no era así. Creo que este Gobierno está ayudando a coordinar a las comunidades autónomas, y el primer paquete de medidas del 2012 ha sido un ejemplo de coordinación y diálogo con las comunidades autónomas, y yo lamento muchísimo escuchar cómo el cambio de un gobierno de un color a otro supone un cambio en los indicadores de salud. Si eso no es politizar un debate de la salud, venga Dios y que lo vea. Es decir, poner una franja en el que diga a partir de que gobierna Rajoy tenemos menor salud, me parece una auténtica barbaridad. Pero en ese sentido seguiremos apostando, como han dicho los interlocutores, que en ningún caso genera el alarmismo que ha generado mi compañero Pepe Martínez Olmos, que hay que coordinar, que hay que dialogar, que hay que trabajar conjuntamente y que sobre todo efectivamente en grandes temas, y ahí está la pregunta, el final de la pregunta, en grandes temas tiene todo el sentido del mundo que las comunidades autónomas se coordinen para ser beneficiarias, como una central de compra en economía de escala, como una cartera de servicios común, como un calendario vacunal único, como aquellas medidas que consideren que pueden ser más eficientes en la gestión. Eso es la evaluación de tecnologías común, eso es lo que un sistema autonómico como el nuestro debe coordinarse, con un gobierno central que ayude a coordinar. Pero el sistema autonómico y los sistemas autonómicos de salud han sido muy positivos. Muy bien. Máximo. Sistemas de salud. Acabo de decir anteriormente que no hay sistemas, que hay servicios, según la ley. Por tanto, descentralización sí, pero no es lo que hay tampoco. Descentralización sí, pero no hay descentralización, hay sistemas independientes de salud. Por tanto, claro que sí. ¿Cómo no vamos a darle un 10 a esa
ese crecimiento extraordinario de la atención de salud que se ha llevado hasta el último rincón gracias a la Ley General de Sanidad, sin ninguna duda. Miren ustedes, 17 sistemas de salud, 17 carteras de servicios, 17 modelos retributivos, 17 modelos de carrera profesional, inequidad en la prestación farmacéutica, inexistencia de historia clínica única, desigualdad e ineficiencia en políticas de recursos humanos, duplicidad y desigualdad de recursos materiales, opacidad en la información, ausencia de planificación y coordinación, incompatibilidad de los sistemas de información sanitaria de las comunidades autónomas, inexistencia de un sistema de información sanitaria a nivel de Estado, inexistencia de tarjeta sanitaria única. ¿Creen ustedes que esto es descentralización? Por tanto, naturalmente sí a la descentralización, hay necesidad de gobernanza en el Sistema Nacional de Salud. Y saben los dos grupos que están aquí representados, y los dos han tenido responsabilidad de gobierno, las enormes dificultades que han tenido cuando han estado en el Ministerio de Sanidad para esa coordinación del Sistema Nacional de Salud a través del Consejo Interterritorial. Lo saben igual que lo sabemos los otros que estamos aquí en la mesa. Por tanto, hacen falta medidas de gobernanza y nosotros tenemos solución, las vamos a presentar los dos consejos generales de esas medidas de gobernanza a través de cambios estructurales llevados al Parlamento de la Nación. Sin el apoyo de los dos grandes partidos, una ley orgánica no se puede aprobar. De ahí la necesidad del pacto. Es posible. Muy bien. Juan José Rodríguez Sendín. Suscribo absolutamente lo que ha dicho Máximo, absolutamente, y pondría más. Es decir, es verdad que la descentralización en relaciones a efectos sanitarios le pondría un 9, por no poner un 10, pero a la coordinación general sanitaria entre las 17 comunidades autónomas le pondría 10 bajo cero. 10 bajo cero. Añadiría una cosa más. No solamente es 10 bajo cero en la coordinación, sino que ha servido de marketing político para creación de infraestructuras en ocasiones que incluso desde la irresponsabilidad se ha alargado su pago a las generaciones venideras con la creación de hospitales que en este momento no somos capaces de pagar. Los modelos de alargar el pago a 2 o 3 incluso generaciones, 2 generaciones como mínimo, no es una manera de solucionar los problemas. Esta manera de competir entre las 17 comunidades autónomas nos ha llevado en parte a donde estamos. Y nos lleva en parte a donde estamos, otra vez, ya lo ha repetido Máximo, por la falta de ponerse de acuerdo los grandes grupos en lo que es y lo que no es política partidaria. Muy bien. Antonio Ignacio Torralba. Pues, como no puede ser de otra forma, estoy totalmente de acuerdo con mis dos anteriores intervenientes. Suscribo totalmente sus palabras y, indudablemente, creo que la descentralización ha sido muy buena. Creo que se ha llegado, como se ha dicho ya anteriormente, a rincones que eran insospechables llegar antes, pero que hay que tener una mejor coordinación, hay que pensar en el ciudadano, que es al final para lo que estamos todos sentados en esta mesa, porque al final nosotros somos su voz en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien en que estamos trabajando por y para ellos. Y siempre que ha habido oportunidad de tener debates, sí que es verdad que los grandes partidos siempre dicen que el paciente está en el centro del sistema. Pues hagámoslo visible y hagámoslo patente. Yo creo que con las propuestas que se han lanzado aquí es una muy buena mesa de trabajo, es una muy buena mesa de llegar a acuerdos. Indudablemente, solo así construiremos que la descentralización sea real y que hagamos que el sistema sea totalmente sostenible, que lo es. Y hay que solamente hay que darse una vuelta por los otros sistemas que hay en el mundo. Muy bien, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nos trasladan ya las personas que están aquí presentes y que, igual que los miembros de la mesa, son los principales protagonistas. Le transmito una pregunta dirigida a Manuel Cervera. ¿Cómo se interpreta que los políticos hablen de coordinación autonómica y los profesionales de desgobierno y falta de coordinación y voluntad política para acometer reformas necesarias? Es compatible. Yo también estoy absolutamente de acuerdo con parte de las directrices que han hablado de los presidentes de los consejos hace un minuto. Tenemos, por un lado, un sistema autonómico, una descentralización de las competencias en el marco legal, y eso hay que cumplirlo. Creo, además, que eso es bueno y ha sido bueno para el desarrollo sanitario de nuestro país, de nuestro Estado. Ha sido muy positivo, y creo que hay ámbitos de mejora. Es compatible. Hay ámbitos de mejora, efectivamente. Si estamos hablando de centralizar las compras, si estamos hablando de política de recursos humanos en las líneas más básicas, de forma común,
estamos hablando de un calendario vacunal único, estamos hablando de una cartera de servicios común para que cualquier ciudadano pueda en cualquier territorio donde caiga ser igualmente atendido. Si estamos hablando de una historia clínica que se está trabajando para que sea común y el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para coordinar sus sistemas de información, estamos trabajando en el camino de la coordinación, que además lo piden las comunidades autónomas. Pero eso hay que hacerlo compatible con la exigencia que tienen las comunidades autónomas, que les ampara el marco legal, y además que creo que es muy positivo, de dedicar cada comunidad autónoma a trabajar por un sistema de salud propio que sea eficiente, que tenga unas condiciones básicas similares al resto de las comunidades autónomas y que crezca en calidad, en sostenibilidad, en eficiencia y en universalidad. Eso es compatible. Y la sensación y el trabajo que se está haciendo durante estos últimos años es importantísimo en cualquiera de los ámbitos que hemos mencionado y en algunos otros que han mencionado los anteriores contertulios. Muy bien, vamos con otra pregunta, en este caso para Juan José Rodríguez Sendín. Si en 20 años han fracasado todos los intentos para implementar los cambios necesarios, ¿qué se va a hacer diferente ahora? Lo mismo, seguir insistiendo. Llevamos toda la vida los médicos intentando evitar que la gente se muera y seguimos insistiendo lo mismo, porque es necesario, no es evitable. Es que lo gracioso de esta historia y de la propuesta es que la necesidad de pacto es que no es evitable. O sea, es que nos hace mucho daño el no pacto. Todas las consecuencias que se han descrito son como consecuencias de ese no pacto. No tiene ningún sentido, aunque diga que se esté trabajando, tiene ningún sentido hablar que en este momento no tengamos un sistema que nos permita que los españoles circulen por España con sus datos de información sobre su salud disponible para cualquier médico si lo necesita. Es un disparate. Y lo único que se necesita es voluntad. Si ustedes se van a cualquier parte del mundo y meten una tarjeta, aunque sea de la caja rural de su pueblo, la identifican y le dan dinero. ¿Cómo es posible que no tengamos un sistema? Porque no hay voluntad. No es un problema ni técnico, ni profesional, ni nada. No hay voluntad por razones diversas. Sería muy largo de explicar, o lo mismo no tanto. Para que efectivamente se unifiquen esos criterios y se pueda utilizar esos sistemas de información en cualquier parte de España. Es decir, sencillamente es imprescindible seguir insistiendo sobre la necesidad de pacto. Muy bien. Otra pregunta, en este caso para Máximo González Jurado. ¿Qué plazos concretos tiene la receta enfermera? Eso el gobierno es el que lo tiene que decir. Eso es el gobierno. Han pasado 3 años y pico desde que, por unanimidad, el Congreso de los Diputados le dio un mandato al gobierno. Entonces, aquí hay que tirarle a los dos gobiernos que no han cumplido con su obligación, que están aquí representados los dos. El PSOE, que estuvo 2 años después de la ley, y el PP, que lleva 1 año y pico. O sea, que pregúntele ustedes a ellos, yo no le puedo decir. Vale, lo que sí le puedo decir, y ya con esto culmino, es que una enfermera está inhabilitada a 2 años de ejercicio profesional por aplicar sin prescripción médica un paracetamol en la Comunidad Valenciana. Vamos a, si os parece, hacemos el rebote. Le damos un tiempo de respuesta máximo de 1 minuto, José Martínez Olmos y Manuel Cervera, en relación a este asunto de la receta enfermera. Yo la pregunta en concreto supongo que no estoy seguro, Manolo, no sé si lo podrás contestar tú. En cuanto a los plazos, que es lo que han preguntado. Yo lo que sí creo que es positivo destacar el consenso yo creo que de todos, de que haya una solución a esta cuestión jurídica. Nosotros dejamos un anteproyecto de Real Decreto en este sentido. El Gobierno ahora pues explicará cómo lo ha abordado, pero yo me quedaría con lo positivo, sinceramente. Más allá de que a todos nos gustaría siempre resolver los temas con mayor prontitud, aquí hay un gran consenso de que esto culmine y, sinceramente, el día que el Gobierno lo apruebe, el Partido Socialista se alegrará y lo reconocerá, más allá de los retrasos que pueda haber. Pues yo creo que el Ministerio... ¿Yo? Sí. Yo creo que el Ministerio ya ha dado muchísima información sobre que la prescripción de enfermería va a ser una realidad en muy poco tiempo. También creo que estoy convencido que el Ministerio así se lo ha transmitido al presidente del Consejo de Enfermería y además creo que hay que poner en valor las cosas. Es decir, vamos a ver, la reforma del sistema informático de la banca costó muchísimo tiempo y los ciudadanos lo supieron aceptar. No es ningún absurdo tecnológico que las comunidades autónomas, unas más avanzadas que otras, estén poniendo a su disposición del sistema de información para que tengamos esa coordinación que se está trabajando. Y este es otro ejemplo, es decir, lo que hace 5 o 6 años la prescripción de enfermería suponía, entre comillas, un pequeño lío por cambio de hábitos,
Nadie discute ahora el papel de la enfermería que está jugando y que va a jugar en los próximos años fundamentalmente en el tratamiento a pacientes crónicos, y que no tiene ningún sentido que ese papel tan importante no vaya asociado a una serie de medidas como es esta. Y estoy convencido que en los próximos meses verá la luz. Una pastilla, pequeña Máximo. puntualización en el sentido de decir que durante su tramitación en el Congreso nos pidieron los grupos parlamentarios el mayor grado de consenso posible entre las dos organizaciones colegiales, así se intentó, y lo que sabe bien, y lo digo públicamente y lo he dicho delante de las autoridades, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, es que por nuestra parte queremos que tanto la aprobación del decreto como su posterior desarrollo se haga con absoluta armonía con ellos. Muy bien. Seguimos. Otra pregunta, y en este caso para Antonio Ignacio Torralba. ¿Les consta que se esté cobrando a ciudadanos sin tarjeta sanitaria por ser atendidos en urgencias o por partos? ¿Era esperable? Pues de momento no tenemos constancia de ello. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo, pero desde luego si se aplica se pone en marcha una ley, indudablemente hay que aplicarla, y eso condiciona el que pueda haber ciudadanos de primera, de segunda y tercera clase. Yo creo que esto hay que revisarlo y hay que hacer viable que todos tengamos el mismo derecho a la sanidad pública. O sea, eso no quiere decir que todos podamos utilizarla alegremente, simplemente que todos tengamos el mismo derecho a la misma sanidad pública mientras que estemos viviendo en nuestro país. Otra pregunta, esta vez orientada tanto a José Martínez Olmos como a Manuel Cervera. Colaboración público-privada, opinión sobre los modelos que proponen Madrid o Castilla-La Mancha y los que ya hay en Andalucía. Para Rajoy parece que son iguales. Un minuto solo. Un minuto. Bueno, yo lo primero que tengo que desmentir es que en Andalucía se esté haciendo lo mismo que en Madrid o en Valencia en relación con la colaboración público-privada. Y para los periodistas les diré que pregunten a ver qué hospital público o qué centro de salud público andaluz se ha sacado a concurso para ponerlo en manos privadas, que es lo que hoy está generando un problema social y con los profesionales en el caso de Madrid. Ahora no estoy demonizando nada, solamente estoy describiendo que lo de Andalucía no es lo que está pasando en Madrid, como pretendió ayer el presidente del Gobierno, creo que mal informado, dejar constancia ayer en el debate del Estado de la Nación. Yo solamente puedo decir una cosa, donde gobernamos, en el caso de Andalucía, 30 años, la colaboración público-privada, modelo Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha, no existe. Porque no hay ni un solo hospital que se haya sacado a concurso público, un hospital de propiedad pública, para que sea gestionado por una empresa privada. Hasta ahora estoy haciendo una descripción de lo que hemos hecho. Por lo tanto, no es nuestro modelo. Y por eso es por lo que no nos parece que sea una buena alternativa el desarrollarlo en el conjunto de los servicios de salud o de una manera generalizada. Yo respeto las competencias autonómicas, pero no es nuestro modelo y por eso no estamos de acuerdo. En definitiva, creemos que esa alternativa termina costando más. Termina perdiendo el profesional control sobre sus decisiones. No hay más que preguntarle a los profesionales en Madrid por qué no comparten esa iniciativa del Gobierno autonómico. Y creo que este es un elemento central que merecería la pena reflexionar antes de continuar adelante, porque es una de las cuestiones que nos separan. Es decir, cuando aquí se plantea por qué no se hace un pacto hay determinadas cuestiones esenciales que nos separan. Esta es una de ellas, si hay tiempo comentaré otra. Y esta es una cuestión que tiene que ver con que no somos partidarios de que con la salud pública haya oportunidades de negocio. No somos partidarios de eso, simplemente no somos partidarios, creemos que se generan muchos riesgos. Y tengo que decir que no es exactamente igual el modelo que pretende aplicar Madrid al que está aplicando la Comunidad de Valencia. Tienen elementos parecidos, pero no es exactamente igual. Muy bien. Tiempo ahora para Manuel Cervera. Bueno, en el mismo minuto que mi amigo Pepe Olmos, vamos a explicar dos partes diferentes de la pregunta. Sí. Modelos de gestión, de colaboración de lo público con lo privado para dar atención sanitaria pública a los ciudadanos, hay muchos, muy variopintos. Desde el modelo de concesión tipo Alcira de la Comunidad Valenciana, el modelo PFI que instauró Madrid, la intención de Madrid ahora de externalizar la atención sanitaria en esos hospitales
modelos que funcionan en otras comunidades autónomas. En Andalucía, en el que un hospital privado da la atención sanitaria a los ciudadanos de una sanidad pública, o sea, hospitales privados que dan atención sanitaria pública a los ciudadanos, es otro modelo de colaboración público-privada, las resonancias externalizadas, etcétera, etcétera. Incluso también habéis gobernado en Cataluña y el Hospital Clínic por la mañana público y por la tarde privado. O sea, la gente con dinero va por la tarde y se atiende y paga. Eso lo hacíamos en Valencia y nos hubieran matado. Pero son diversos modelos de gestión de lo público con ayuda privada, como pasa en toda Europa. Y yo creo que este sí que es un ejemplo de politización clara y sí, de distanciamiento, pero distanciamiento de eslóganes. Porque estoy convencido que no puede ser que exministros del PSOE, en estos momentos con otras funciones, valoren la colaboración público-privada como la valora cualquier gestor si es positiva. Lo público y lo privado no es bueno ni malo. La gestión de lo público de forma privada puede ser bueno y malo, puede ser eficiente o ineficiente, igual que la gestión pública de lo público. Lo importante es atar bien los mandamientos para que funcione bien y sea eficiente y se utilice la colaboración privada cuando haga falta. Cuando haga falta, ¿por qué? Puede hacer falta porque puedes construir infraestructuras que no tienes el dinero, o puedes gestionar la atención sanitaria haciéndolo más eficiente. ¿Por qué? Por las condiciones laborales de los profesionales, por la estimulación por objetivos diferentes, por la coordinación en la compra de material, etcétera. Eso es una parte. Y la segunda parte, ¿no? Yo creo que no podemos demonizar, porque si las cosas... Yo respeto lo que se hace en Andalucía, lo que se hace en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Valencia y en Madrid, como no puede ser de otra forma. Pero pregunten ustedes, lo importante, se me olvidaba, lo importante de la gestión, de la que sea público-privada, es dos pilares: la transparencia de la información y el control político de lo que uno quiere que sea su sanidad. Eso es lo importante. Con esos dos axiomas el objetivo se consigue. Y por último, vamos a ser realistas, donde funciona la colaboración, estoy convencido que en las clínicas privadas que dan atención sanitaria en Andalucía, las encuestas de satisfacción serán tan razonablemente buenas como pueden ser los hospitales puramente públicos. Y las encuestas de satisfacción de los pacientes en los modelos concesionales de colaboración público-privada, la satisfacción es elevadísima. Y la de los profesionales también. Ese es el equilibrio de la cuestión. Yo creo que en este tema, por las circunstancias que sean o nos envuelven, nos hemos puesto enfrentando dos ideas que en Europa no hay ese tipo de enfrentamiento y funciona en toda Europa. Lo importante es regularlas y hacerlas de forma ordenada. Manuel, estamos siendo flexibles, muy flexibles perdón. en fin, con los tiempos hay minutos que duran más de 120 segundos, no hay problema, en fin. Vamos, pero también, por la importancia del debate, yo creo que es bueno, y me lo pedía también Juan José Rodríguez Sendín, que tengan por lo menos una aportación también el resto de miembros de la mesa en relación a este mismo asunto. Máximo González Jurado, por favor, y así seguimos el mismo orden. Bueno, vamos a ver, cuando se politizan las cosas perdemos un poco a veces el horizonte. Yo le voy a dar la primera experiencia que yo vi de gestión de colaboración pública-privada en la gestión. Y se van a sonreír ustedes. Yo tenía la mitad de edad que tengo ahora, hace 30 años. Y fue mi alcalde de Córdoba, Julián Guita, el que externalizó y se lo dio a una empresa privada la gestión de los tributos públicos. Es decir, que se fiaba más de una empresa privada para recaudar los impuestos que de la empresa pública. Estoy hablando hace ya más de 30 años. Por tanto, demonizar por demonizar a mí no me gusta. Ahora, que tenemos en estos momentos profundísima preocupación, en Madrid concretamente, como estamos viendo que se están haciendo las cosas, y sin saber el horizonte, ni de los niveles de calidad de atención que va a haber, ni de los estándares de calidad, ni de los profesionales su naturaleza, de todo absolutamente. Con el oscurantismo que se está haciendo nos pone los pelos de punta. Y he empezado diciendo que no demonizamos por principio nada, pero desde luego en las condiciones que se está haciendo aquí, de ninguna de las maneras. Bien, Juan José Rodríguez Sendín. Sí, también brevemente. El ánimo de lucro y el sometimiento, en primer lugar, a las leyes del mercado no son compatibles o son poco compatibles con los valores y misiones del servicio público sanitario.
y con la cultura sanitaria que hemos tenido en España, que es una cultura que se remonta a 35, 40 o 50 años. No son muy compatibles. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende cuando tú pones el servicio en manos de la gestión privada y donde lo que primero se prioriza, y digo que por eso hay muchas diferencias, lógicamente es el ánimo de lucro, que por cierto es absolutamente legítimo. Lo que yo digo es que si nuestro modelo ha funcionado como ha funcionado y se demuestra que en relación a costes es bueno, y también se demuestra que aquellos sitios donde se ha funcionado de otra manera, como son los países europeos, claro que se puede funcionar, pero es bastante más caro, quien tiene que demostrar y tiene que aportar datos de que esto es favorable, tiene que ser aquel que lo ofrece. Esta es la cuestión, ¿no? Muy bien. Antonio. Sí, yo solamente, viviendo lo que se está viviendo en Madrid, apuntar, cuando hablamos de transparencia, eso es lo que en Madrid se pide, transparencia. O sea, eso por decirlo. Y que, sobre todo, yo creo que el debate no hay que ni politizarlo, ni decir sanidad pública, sanidad privada. No, ese no es el debate. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si es privatizar, no es externalizar. Yo creo que hay que empezar a... Si queremos trabajar en lo que nos estamos sentados aquí, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Si se habla de privatizar, legítimo 100%, pero que a cada cosa es su nombre. Porque es que si no, al final nos vamos a perder en una maraña de externalizar, no, los profesionales no, las asociaciones no. Entonces yo creo que hay que empezar, y creo que sería un buen ejercicio, y ya lo dije en otra reunión, que nos sentáramos a trabajar para hacer más eficiente el sistema, que se puede. Pero nos tenemos que sentar a trabajar, no hacer decretos, que están muy bien, para cuando se hacen, y decir, hoy se pone sí o sí, y que cuando los profesionales demuestran que la gestión que han hecho en Madrid, y hablo de Madrid, que es lo que conozco realmente, es más eficiente y más eficaz que lo que se está poniendo encima de la mesa, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Yo creo que si hablamos de gestión, hablamos de transparencia y hablemos de privatizar y no externalizar. Una pregunta para Manuel Cervera. Las centrales de compra valoran el bajo coste de los productos y medicamentos. ¿Esto es compatible con ofrecer calidad y poner al paciente en el centro del sistema sanitario? En las circunstancias actuales hay que hacerlo compatible. Es decir, no se revisa un concurso público de lo que sea, de seguridad, de cocina, de limpieza, o un concurso de compra de medicamentos ahora, como se hacía hace 7 u 8 años. Es decir, las comunidades autónomas tienen necesidades urgentes de equilibrar sus presupuestos, tienen necesidades urgentes, además, por ley, de controlar el déficit en unos niveles mucho menos de los que los tenían hace unos años, y en estos momentos tenemos que ser capaces, todos los agentes, incluidos en este caso la industria farmacéutica que lo está haciendo, de hacer los esfuerzos necesarios para compatibilizar, tener la mejor medicación sin romper otro tipo de mercados, pero sí en economías de escala, porque somos un país de muchísima gente, un país muy importante, en hacerlo compatible con precios adecuados para tener acceso a los mejores medicamentos a mejor precio. Muy bien. Vamos a seguir más preguntas. En este caso, le traslado esta pregunta a los sectores profesionales, tanto a Máximo González Jurado, como representante de la enfermería, como a Juan José Rodríguez Sendín, de la Organización Médica Colegial. Pregunta, dice, cada comunidad autónoma sigue desarrollando sus propias medidas de contención del gasto que claramente manifiestan importantes diferencias en el derecho de acceso de tratamientos para los pacientes. ¿Cómo se prevé controlar este descontrol? Está claro que falta una coordinación. ¿Cómo se vive desde los profesionales? Máximo. Bueno, es lo que traté de decir hace un momento, que cada comunidad autónoma, claro, como de pronto se dice, hay que bajar el déficit en tantos puntos y cada comunidad autónoma tiene competencias plenas para sus presupuestos redistribuirlos, pues cada una de ellas, en el ámbito de la salud, también está tomando las medidas que considera oportunas. Pero eso coincide con la otra comunidad que está al lado o con la otra, pues no, en casi nada. Por tanto, claro, por eso decíamos que bien, y nosotros que no queremos en esto radicalizar el discurso, decimos que se han tenido que tomar medidas coyunturales que eran necesarias seguramente, eran dolorosas y necesarias. Martínez Olmo sabe perfectamente el día que Zapatero bajó el sueldo de los funcionarios, que estuvimos hablando por teléfono, le dije, pues habrá que aceptarlo y tendré yo incluso que salir como colchón para decir, hay que aceptarlo si hay que salvar al país, y punto. ¿Y eso te gusta? No, ¿cómo nos va a gustar? Y después se han tomado otras medidas y hemos dicho, pues habrá que aceptarlas. Ahora,
momentos críticos de un país donde hay que salvar al país y eso hay que hacerlo, lo que sea. El Real Decreto 16, que no nos gustó tampoco, etcétera, etcétera. Oiga, eso está muy bien en dos momentos críticos y concretos. ¿Y a partir de ahí qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Y por eso, por lo que decimos, nosotros sí tenemos, pero yo no quiero adelantar porque entonces nos cargamos la rueda de prensa de la semana que viene, el doctor Sendín y yo, qué medidas vamos a proponer para que esto tenga solución, que la tiene. Muy bien. Juan José. Yo creo que hay tres grandes grupos de medidas. Llevamos un sistema que forma parte de la misma necesidad de cambio, donde el nivel de gestión política, lo que se llama macrogestión, ha infiltrado hasta el tuétano al nivel de gestión profesional, lo que se llamaría mesogestión. Y ha llegado incluso hasta invadir la microgestión, la asignación de servicios clínicos, la asignación del ejercicio clínico. Esto no puede ser. Es decir, el nivel político debe de quedarse en decidir qué servicios se prestan y vigilar que las cosas se hagan. Y profesionalizar la gestión es absolutamente fundamental. Es decir, el gobierno el gobierno sanitario a nivel meso, a nivel intermedio, a nivel de gerencias, de direcciones médicas y enfermería, debe realizarse desde una perspectiva mucho más profesional. Y en tercer lugar, la última propuesta es que necesitamos, como el comer, un sistema agencial, yo no le pongo nombre y de luego menos en inglés, un sistema agencial que nos permita, con una bajísima politización y una altísima transparencia, decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y este sistema agencial nos tiene que permitir retirar aquello que está financiado, que no funciona, que es ineficaz, y decidir qué es lo correcto y qué es incorrecto, y hacerlo de forma dinámica, estar en permanente cambio. Esto todavía no ha ocurrido. Muy bien. Tenemos otra pregunta para Manuel Cervera. ¿Tienen previsto la definición por consenso de estándares de calidad comparables para conocer los resultados de salud de los sistemas sanitarios? De los sistemas sanitarios autonómicos. Vale. Se entiende. Deberían ser servicios regionales de salud, ¿no? Sí, bueno, pues está totalmente previsto. A mí me gustaría hacer un paréntesis previo, porque se van haciendo muchas preguntas y estoy convencido que al señor Martínez también le ocurre, que se nos quedan con ganas de dar una explicación. Estaremos encantados de la semana que viene escuchar las medidas de los consejos de enfermería y de médicos, pero querría dar la realidad, no la sensación, sino la realidad, describir la realidad de lo que ha sido y es un trabajo constante en el Ministerio de Sanidad, gobierne quien gobierne, y en este caso gobierna el Partido Popular, de trabajo constante para ir reformando el sistema sanitario en la medida de las necesidades que el sistema sanitario requiere las reformas. Por lo tanto, consejos asesores, hablar con los profesionales, contacto directo con los foros de opinión de profesionales, en el trabajo diario, en las medidas que afectan al futuro de las especialidades, también con los agentes económicos, con la industria, con los agentes sociales. Ese trabajo constante hace que las medidas vayan fluyendo, como en este caso han fluido desde hace un año de forma constante y necesaria por la situación en la que vivíamos. Y, por supuesto, que dentro de los requisitos que se está trabajando de unificar criterios de estándares de calidad, por supuesto que están planificados y planteados, porque no puede ser de otra forma, porque queremos coordinar no solamente las decisiones que hagan que aceptemos una nueva tecnología, coste-beneficio que sea interesante para todo el territorio español, queremos también conseguir coordinarnos con la participación de las comunidades autónomas en ver qué tipo de medicamentos son los que coste-beneficio necesita el Vademecum para mejorar el nivel de salud de los españoles, y también el control de todos los indicadores que supongan estándar de calidad para que cualquier ciudadano, como he dicho, en cualquier territorio, esté donde esté, temporal o definitivamente, tenga esa misma perspectiva de calidad y de estándar de calidad en su nivel de salud. Hay una pregunta ahora para José Martínez Olmos. ¿Considera que el sistema de subastas de medicamentos andaluz es sostenible? Pues eso se lo tendría que preguntar a la señora Mato, porque claramente el Gobierno lo que está haciendo es boicoteando una opción diferente de ahorrar, opción que, por cierto, nosotros habíamos acordado en el año 2011 en el Consejo Interterritorial, abrir la posibilidad de subastas nacionales, una opción diferente de ahorrar sin que tuvieran que pagar por el ahorro que es necesario, la austeridad que es necesaria en la gestión de lo público, los ciudadanos en modo de copagos. Es un modelo alternativo. Y es evidente que el Gobierno está en contra de esa alternativa y que la está boicoteando. Esto es una realidad, lo reconoce todo el mundo que se acerca a esta cuestión. Esta sería mi respuesta. Yo creo claramente que
el Gobierno debería de dejar que dentro del marco legal, comunidades autónomas que no son de su signo político organicen la manera que tienen, que entienden mejor para conseguir austeridad en el gasto público y, en este caso, sin afectar los derechos de los ciudadanos ni la calidad asistencial. Quiero dejar aquí apuntado que hay una serie de cuestiones que se están comentando en la mesa de las que yo también tengo opinión y me gustaría darla. Si no, la daré al final, porque les quiero lanzar una reflexión. No todo lo que necesita el Sistema Nacional de Salud tiene solución en el pacto. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hacer una tarjeta sanitaria única en todo el territorio nacional no necesita el pacto entre el PP y el PSOE. No vayamos a confundirnos, digo ejemplos, pero sobre todo porque me interesa dejar aquí constancia, y no quiero ocupar mi tiempo si ustedes no lo consideran oportuno, de cuáles son las razones para el Partido Socialista Obrero Español por las cuales vemos hoy imposible un pacto con el Gobierno. Y no es politización, son argumentos que yo me gustaría darles. Si les interesa, luego se los doy. No quiero ocupar mi tiempo en ese sentido. Porque si no, da la impresión de que los únicos que quieren el pacto son los profesionales y los que no queremos el pacto somos los políticos, que desafortunadamente en este momento es la profesión de las profesiones más denostadas. No, tenemos argumentos, el Gobierno tiene los suyos y nosotros tenemos los nuestros. Y son argumentos que nos gustaría ponerlo encima de la mesa, porque para hacer un debate que sea útil a la sociedad, convendría que la sociedad sepa cuáles son las cosas que nos diferencian. Luego que juzgue la sociedad, que juzguen los profesionales, pero hay cosas, valores que nos diferencian. Y podemos estar de acuerdo en cómo hacer una tarjeta única común. Podemos estar de acuerdo en cómo meter y sacar prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Pero puede ser que estemos en desacuerdo con el derecho a la atención sanitaria, en nuestra opinión, de todos los ciudadanos y en opinión del Gobierno de los que estén asegurados. Y esto es importante que se sepa. No son caprichos. No son caprichos por nuestra parte, no lo creo que sean por parte del Gobierno. Son diferencias políticas en el mejor sentido del término. Me gustaría poder explicarlo. Muy bien. Hay más razones y ya lo explicaré. Ese es un tema de debate que luego vamos a tratar de recuperar para que todos puedan opinar al respecto, pero me parece que en fin, merece la pena que atendamos las respuestas de aquellos que nos las formulan. Una pregunta para Manuel Cervera. ¿Se plantea externalizar hospitales y centros de salud porque es más eficiente y se ahorra? ¿Los gestores públicos no saben hacerlo entonces? Quizá habría que cambiar a esos gestores, ¿no cree? Totalmente de acuerdo si el planteamiento fuera ese. O sea, si la búsqueda de pensar que la colaboración con lo privado para gestionar la sanidad pública, no privatizarla. Si hablamos con propiedad, hablemos con propiedad. ¿Qué significa una sanidad privada? Que uno tiene que llegar con la tarjeta Visa y pagar. Si la tarjeta que llevas a los centros sanitarios es la tarjeta sanitaria, eso no es privatización de la sanidad. Hablemos con propiedad entonces. Pero digo, si en la experiencia que yo tengo, si la gestión privada suple a la pública exclusivamente porque la gestión pública es ineficiente, no es que sobren los gerentes, sobra el que ha decidido, ha tomado la decisión. La gestión privada como complemento de la gestión pública es positiva por muchos ámbitos, que no es el caso, porque podríamos hacer otro debate otro día sobre esto, y no es, son preguntas con contestaciones muy cortas. Pero como complemento es positiva. Y les digo más, es positiva para la gestión pública también, porque muchos de los hábitos que manejan el día a día las empresas privadas en la gestión de la sanidad, pero en la gestión de las autopistas o de los museos, adquieren esos hábitos también los gestores públicos y se mejoran los indicadores y se mejora el ranking. En la Comunidad Valenciana se ha podido comprobar como en los premios estos que se dan en algunas reuniones anuales a nivel nacional, se llevan premios, y en toda España ocurre lo mismo, hospitales de gestión privada y de gestión pública, porque aprenden a competir. Y un punto muy importante que me gustaría aquí referir. Un concepto equivocado completamente. Es decir, el horizonte de la gestión pública o privada la marcará la situación económica y las decisiones de cada autonomía de forma autónoma, valga la redundancia. Pero el futuro de la gestión privada o pública no será, que lo oí ayer en el Congreso de los Diputados, no será que haya unos hospitales que reciban los casos sencillos y los crónicos y los pacientes multifactoriales que vayan a la red pública. Eso no es verdad.
porque el primer concepto que tiene que haber para compatibilizar o complementar lo privado, la gestión privada a lo pública, es la facturación intercentros, es decir, lo que funciona en algunas comunidades. Si un paciente se me escapa por la complicidad o lo que sea y se me va a un hospital público, a mí el hospital público me va a facturar y me va a costar más dinero. Por lo tanto, es bueno la gestión compartida porque mejora los rankings de calidad a la atención de los pacientes, mejora la gestión y por eso es un punto más de eso. Pero como digo, complementariedad, transparencia y sobre todo el control de lo que tú quieres que sea la sanidad en tu comunidad autónoma y no que lo controlen otros. Muy bien, vamos, una pregunta para Antonio Torralba sobre el paciente informado. Dice, informado sobre su enfermedad, acceso a tratamientos, coste que suponen estos y la necesidad de adherencia para su salud y la del sistema. ¿No cree que es necesario potenciar este punto cada vez más como una medida para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? Indudablemente, yo creo que un paciente informado es un paciente mucho más adherente y con eso vamos a hacer que sea más eficiente en el uso de su enfermedad. Porque, además que me lo había apuntado aquí para decirlo, que no se me olvidara, era que la educación del paciente y la concienciación es fundamental en este caso, para que el paciente sea consciente de lo que tenga y que no llegue al médico y le deje en depósito su enfermedad, sino que él sea corresponsable de su salud. Porque solamente así lo que haremos será que ese paciente sea consciente de lo que cuesta el sistema, de lo que cuesta si no hace un buen uso de ese tratamiento. Entonces, sobre todo porque es que hay tratamientos que hay que tener muy en cuenta que o se tiene una muy buena adherencia o no te va a hacer el efecto deseado. Y eso va en detrimento de tu salud. Cuando va en detrimento de tu salud, va en detrimento de tu calidad de vida. Muy bien, una pregunta en este caso para los presidentes de los consejos profesionales. ¿Qué pueden decir acerca del rumor a gritos que habla de dificultades de acceso a la innovación en determinadas comunidades autónomas y hospitales? Yo no tengo esa información, no puedo dar contestación. Bueno, no sé si será grito. Yo mandaremos muy un poco sordos, porque yo creo que eso no lo podemos decir en este momento. En este momento lo que más nos puede preocupar es si el nivel de acceso a la mejor respuesta la tienen garantizada todos los españoles en todos los territorios. Pero eso de las dificultades para acceso a la innovación, hombre, no nos consta. Lo que sí sabemos es que probablemente toda la innovación a partir de un momento determinado haya que evaluarla previamente para saber si realmente funciona y es eficiente o no. Pero de ahí a que no tenga la gente acceso a la misma, no. Muy bien, leo textualmente la pregunta para José Martínez Olmos. Me ha puesto los pelos de punta la expresión nuestro modelo. ¿Nunca ha pensado en un modelo del ciudadano? ¿Les han preguntado a ellos, señores políticos? ¿Le han preguntado a usted, señor Torralba? José Martínez Olmos, primero. Nosotros también representamos a los ciudadanos. Representamos a quien nos vota, hablamos con ciudadanos. Bueno, yo no he pretendido decir que nuestro modelo representa al 100% de los ciudadanos, ni el Partido Socialista lo hace. Es el modelo del Partido Socialista que a lo largo de los años ha encontrado muchos puntos de acuerdo con el Partido Popular o con otros partidos que han gobernado en comunidades autónomas y que eso se ha quebrado a partir del Real Decreto de abril del año pasado. ¿De acuerdo? A mí me parece esto especialmente importante. Y cuando hablamos de nuestro modelo, estamos hablando de un modelo en el cual el derecho a la atención sanitaria sea por ser ciudadano español, no por ser asegurado, no por cumplir unos requisitos de aseguramiento. Eso se ha roto con el Real Decreto 16/2012. Un elemento importante que nos ha diferenciado y que dificulta un pacto global con el Gobierno en materia sanitaria. Este es uno de los elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, hoy la sanidad no es universal en términos de derechos de ciudadanos, y antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno era universal en términos de derechos de los ciudadanos, aunque faltaba culminar pequeños colectivos que la Ley General de Salud Pública de octubre de 2011 marcó ya concretamente los plazos para el año 2012 donde esto se tenía que culminar. Esto me parece especialmente importante señalarlo. Nosotros tenemos nuestro modelo, lo queremos compartir, lo queremos consensuar sin ninguna duda. Es importante que esto se diga. Y déjenme que diga una cosa. Yo puedo entender que los compañeros
representantes de las profesiones sanitarias que están aquí, además con los que comparto la voluntad de que la sanidad pública sea la mejor posible del mundo y a los que les reconozco el trabajo que han aportado y que aportan los profesionales para que nuestra sanidad sea buena, no conozcan que hay dificultades de acceso a innovaciones farmacológicas. Pero es que las hay. La Asociación Española contra el Cáncer las comentó el otro día. La Sociedad Española de Oncología Médica las comentó el otro día. Y los responsables de la industria farmacéutica saben que hay una diferencia en la toma de decisiones que había a la hora de incorporar medicamentos en el gobierno socialista y en el actual gobierno. Una comisión interministerial de precios todos los meses que tomaba decisiones sobre la incorporación o no de los medicamentos. Y hoy hay muchos medicamentos innovadores pendientes de decisión por parte del Gobierno central y el director general de cartera de servicios ha puesto en duda que se puedan incorporar todos cuando no aporten más que pequeñas mejoras. Bueno, todo eso es discutible, pero esa es una realidad. Y hoy tenemos en los periódicos la dificultad de acceso de los pacientes de hepatitis C a una terapia innovadora de lo mejor que hemos tenido en muchos años. Pues este es un ejemplo, y termino, de cómo se pueden mejorar las cosas sin que sea necesario un acuerdo entre el PP y el PSOE. Que se pongan de acuerdo, solamente con que se pusieran de acuerdo las comunidades autónomas del Partido Popular, para que el acceso a los medicamentos a los que me refiero fuera exactamente igual, aunque hubiera diferencias con las otras comunidades autónomas, ya habríamos avanzado muchísimo. No es solamente un problema de acuerdo entre PP y PSOE, por favor. Hay cuestiones también de gestión y de liderazgo que muchas veces son las comunidades autónomas las que no dejan al Ministerio ejercer bien su papel. Yo lo digo también con la experiencia que he tenido. Muy bien. Voy a ceder el uso de la palabra a Máximo González Jurado, que pedía intervenir. Por favor, sí, les pido a todos que nos ajustemos al minuto, por favor. Yo después, Pepe, en esto que estás diciendo de PP, lo voy a dejar para el final porque no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero lo dejaré para el final porque creo que así haremos una recapitulación. Creo que estamos tratando de escurrir el bulto de nuestras responsabilidades y eso no me gusta. Pero lo quiero dejar para el final. Pero desde el punto de vista del tema de innovación y tal, lo único que tengo que decir es que cuando uno no tiene una información veraz, seria y directa, no puede o no debe opinar. Yo no quiero poner en tela de juicio intereses terceros de la industria, de la tecnología o de la industria farmacéutica respecto de ciertas sociedades, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la independencia que tenemos los que no nos financiamos con dinero de ninguna industria, esa es la que quiero poner aquí en valor. No sé si se me entiende. Juan José. Lo mismo que ha dicho Máximo, es decir, para dejar constancia de retraso en incorporación de innovaciones y el retraso en aceptar nuevos fármacos, hombre, lo que yo quiero decir en ese supuesto pacto es que se trata con igual afecto, con igual cariño, los retrasos cuando gobiernan unos que cuando gobiernan otros. Esto es lo que se quiere decir. Y que no sea motivo, pues eso, de que es que ahora hay retraso y antes no lo había. Tenemos serias dudas de que todo lo que se incorpora a la financiación del sistema, en un momento como el que estamos, aporte ventajas. Yo creo que hay que ser mucho más exigentes. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en este momento, de ser un poco más exigente. Y yo creo que debemos serlo todavía más, porque los tiempos no están para la lírica. Y lo estamos poniendo de manifiesto aquí. Si creemos que están para la lírica, para arriesgar, introducir innovaciones que todavía no tengan una constancia plena de que funciona algo, a mí no me queda constancia de que eso sea así. Evidentemente, cada sector puede poner en duda en función de los intereses y de las necesidades que tiene, que es legítimo que algo todavía no se incorpora cuando están esperando que se incorpore, pero mantenerse con una distancia prudencial en esta toma de decisiones yo creo que ahora, hoy por hoy es muy sano, ¿no? Muy bien. Antonio Torralba. Vale. Yo puedo compartir mucho de lo que se ha dicho en esta mesa, pero yo creo que también hay un actor que a veces nos olvidamos de él, que es el paciente. Se le ha preguntado al paciente cuando va a llegar a la innovación, sobre todo si quiere estar en eso, si quiere participar en esa toma de decisiones. Yo creo que hay que quitar, dijéramos, matices, y es el Sistema Nacional de Salud Pública, que no es de nadie, es de todos. Y todos tenemos una corresponsabilidad con él. O sea, entonces, yo creo que es importante, cuando hablamos de innovación, es muy importante para una persona que tiene una enfermedad crónica, de larga evolución, que no sabes lo que te queda en un futuro, que también te pregunten, que también te incorporen a ese tipo de decisiones. Yo creo que es interesante, sobre todo dejarlo ahí, porque creo que es la voz del paciente, también tiene que estar dentro de ese marco, porque es que si no, al final es un poco siempre lo mismo. Cuando decía, ¿le han preguntado a usted hasta donde yo sea el foro? No.
Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es que todos somos partícipes y copartícipes del sistema. Bien, nos quedan 5 minutos que vamos a ocupar en preguntas. A las 11:25 dejaremos el turno final para que cada uno de los intervinientes puedan hacer sus conclusiones, tal como aquí ya se ha comentado. Por eso le ruego la máxima brevedad en las respuestas a partir de ahora para tratar de satisfacer las dudas de aquellos que las formulan. Muy rápidamente, para el señor Cervera. Los profesionales sanitarios están acostumbrados a trabajar con la evidencia científica. Como reiteradamente han insistido, no existe evidencia nacional ni internacional que demuestre que la gestión privada sea más eficiente. Las encuestas de valoración no son evidencia y la Comunidad de Madrid no ha conseguido presentar un solo informe técnico en este sentido. ¿Cómo pretenden tener credibilidad en sus argumentos? Efectivamente, cuanto más datos haya, más conocimiento y más transparencia, todo funcionará muchísimo más consensuado. La decisión de Madrid es una decisión autónoma de una comunidad autónoma, y yo no estoy aquí como representante de la Comunidad de Madrid, estoy como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Y todo lo que he tenido que decir sobre los modelos y sobre la complementariedad y sobre el sentido común y sobre el funcionamiento, creo que lo he explicado claramente. Entonces, creo que la Comunidad de Madrid está haciendo sus esfuerzos para explicar las medidas y estoy convencido que redoblará los esfuerzos para seguir explicándolas. Muy bien. Otra pregunta. En este caso, para los presidentes de los consejos. ¿Cómo van a dinamizar ambos consejos la imposición obligatoria de colegiación en comunidades autónomas donde es ahora voluntaria? Vamos a ver, eso no es una imposición. Yo creo que yo empecé en el Congreso de Derecho Sanitario diciendo que la Tierra es redonda. Y la gente, claro, se descojonaba como no podía ser de otra forma. Es que miren ustedes, yo he presentado un estudio de 173 jurisdicciones nacionales, estamos hablando del mundo mundial, donde los médicos y enfermeros para ejercer su profesión tienen que estar obligatoriamente sujetos a la disciplina de la profesión a través de lo que en España se llama colegio profesional. Por tanto, es que no hay que decir ni demostrar nada de nada de nada. Lo que es una anomalía del sistema. Y hemos publicado en Andalucía recientemente una enfermera que estaba en un hospital público de Málaga, en Marbella, una enfermera desde hace 20 años que ha pasado por servicios de cuidados intensivos, etcétera, que no es enfermera, porque no se le ha exigido ningún tipo de requerimiento. ¿Eso es seguridad para el paciente o qué es? Vamos a dejarnos ya de bromas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hay que hacerlo, simplemente aplicando la ley. El Tribunal Constitucional ha venido a decir dos cosas muy importantes. La primera, que ese aspecto es un aspecto de organización nacional y que únicamente tiene competencias el legislador nacional. Cosa que no nos cabía ninguna duda, pero lo ha interpretado así el Constitucional. Y segunda cosa, que para mí todavía es más importante, y lo venimos defendiendo desde mi Consejo General hace muchos años. El único ente que tiene competencia para la ordenación del ejercicio profesional es el colegio profesional. Ninguna administración sanitaria tiene esa competencia. Y lo ha dicho con claridad el Tribunal Constitucional. La relación que tiene la administración sanitaria con el médico o con el enfermero es de simple o mero empleador, lo que es la relación administrativa o laboral. Y dice con claridad que la ordenación del ejercicio, y específicamente en los ámbitos de la deontología y la ética, es competencia, y dice el Constitucional, exclusiva de los colegios profesionales. Por tanto, no hay nada más que hablar. ¿El cómo lo vamos a hacer? Nosotros mañana tenemos una reunión con todos los presidentes de colegios de las 4 comunidades autónomas donde la colegiación no es obligatoria y con 2 catedráticos de Derecho Administrativo y los asesores jurídicos de todos estos colegios para analizar conjuntamente las medidas de acción desde el punto de vista estrictamente jurídico que vamos a utilizar. Y queremos que sea con tranquilidad y con armonía. Pero si hay que llevar al banquillo o hay que presentar algún tipo de demanda judicial contra algún miembro de alguna administración, lo haremos sin temblarnos el pulso. Muy bien. Juan José Rodríguez Sendín, por favor, muy breve, que vamos a darle... Yo creo que toca introducir sensatez y tranquilidad. Ha habido momentos donde en 4 comunidades autónomas había una interpretación de la realidad que ha aclarado el Tribunal Constitucional, y esto es como la vida misma. Unos piensan A y otros piensan B. El Tribunal Constitucional ha puesto orden donde había un poco de desorden. A partir de aquí, con absoluta normalidad, los compañeros y colegas que no estaban colegiados, que por cierto no son tantos, más bien son menos que más, pues se incorporarán tranquilamente al ordenamiento que ha quedado clarificado con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y los colegios profesionales, por supuesto, les darán la bienvenida con toda tranquilidad también,
Muy bien. Bueno, pues estamos ya en el tiempo ya para poder terminar este encuentro-debate. Yo le rogaría a cada uno de los miembros que hagan uso de ese minuto que van a tener para decidir finalmente. Aquí se había planteado en la mesa, lo había comentado Martínez Olmos, cuáles eran las razones de no ver un pacto por la salud. A ver, ¿cuáles son los criterios que diferencian a unos y a otros? No sé si se puede ser un buen tema para cada uno de ustedes que puedan cerrar este debate. En cualquier caso, tienen un minuto para que apostillen lo que consideren oportuno. José Martínez Olmos, por favor. Bueno, yo lo querría plantear realmente como lo vivimos y como lo vemos en el Partido Socialista. No es tanto las razones para que no haya un pacto, antes lo he hablado coloquialmente, son los requisitos que entendemos que pueden hacer conveniente un pacto de Estado por la sanidad. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos cuestiones totalmente diferenciadas. Unas son de grandes principios que voy a comentarles y otras son de cuestiones importantes pero menores. Podemos acordar en los temas menores cómo agilizar la devolución del copago a los pensionistas. Eso es un tema menor que también podemos acordar, pero que si no lo acordamos no pasa nada, porque forma parte de la obligación del Gobierno en hacer unas cosas y la obligación de la oposición en cuestionar y en presentar alternativas. Me voy a centrar en las cuestiones importantes. Nosotros creemos necesario un pacto de Estado por la sanidad. Para poder hacer un pacto de Estado por la sanidad tiene que haber unas bases comunes, las que a nosotros nos harían posible estar en unas bases comunes, y creemos que representamos en esto, no como votantes, sino el sentimiento mayoritario de la sociedad y de los profesionales, cuando uno analiza lo que dicen los pacientes, sus organizaciones, lo que dicen los profesionales, sus organizaciones, o lo que dicen las organizaciones políticas, un elemento común es la universalidad de la cobertura, el derecho a la atención sanitaria por ser ciudadano o ciudadana de España. Eso ya no existe desde el Real Decreto Ley 16/2012. Por lo tanto, le dijimos al Gobierno, le dijimos al Grupo Popular que dejara la puerta abierta a rectificar esa decisión como un elemento para poder encontrar cosas comunes para ese pacto de Estado. Primera cuestión importante, que estas son las responsabilidades que tenemos los partidos políticos cuando defendemos valores, y si a eso se le quiere llamar politización, que se le llame. Es nuestra responsabilidad defender valores. Creemos que es un valor, además, ampliamente compartido, y además creemos que está avalada precisamente por la posición pública de muchos de los actores que he comentado. Segundo elemento, nos parece importante que las personas que conviven con nosotros, inmigrantes en situación irregular, que en muchos casos están en situación irregular en contra de su voluntad, porque están trabajando, pero no les hacen contrato, tengan cobertura sanitaria, como el resto de los españoles, por dignidad humana, por derecho, pero también por protección de la salud pública de todos los ciudadanos españoles. Y por lo tanto le pedíamos al Gobierno que dejara la puerta abierta a reconsiderar la medida que adoptó. Esto también forma parte de los valores, pero forma parte de la eficacia del Sistema Nacional de Salud. De nuevo, si se le quiere llamar politización, lo siento, es una posición política firme. Tercera cuestión. Nos parece importante, y aquí lo ha señalado el representante de los pacientes que tenemos en esta mesa, que las decisiones que se adopten no pongan en riesgo la salud de las personas. Ellos han dicho que las decisiones les perjudican a los pacientes. Nosotros no queremos llevar la razón. Como lo dicen las organizaciones profesionales de manera generalizada y las organizaciones de pacientes, toda barrera de acceso a los servicios sanitarios, sean medicamentos, sean servicios de urgencia, que pueda hacer que la gente no los use bien, debe de ser revisada. Y por lo tanto el Gobierno debe de revisar los criterios del copago, para que no perjudique a los pacientes crónicos, a los pacientes con enfermedades raras. De nuevo, ¿es un planteamiento político de politización? Sinceramente no lo es. Nos interesa que eso no perjudique a los pacientes. Y puede haber fórmulas. Nosotros creemos que puede haber fórmulas de encuentro. Y la última cuestión. No queremos, respetamos las posiciones que tenga cualquier grupo político en este sentido, no queremos que la gestión de la sanidad pública, cuando se haga con medios concertados, de colaboración público-privada para que nos entendamos, genere riesgos ciertos de afectación a la calidad asistencial y riesgos ciertos para la autonomía de los profesionales sanitarios. Y hoy, desgraciadamente,
Eso no está resuelto en las propuestas que se están discutiendo en Madrid, en Castilla-La Mancha, y que llevan a la gente y a los profesionales a la calle. De nuevo, si esto es politización, lo siento, es un planteamiento que pretende proteger la calidad asistencial, la equidad y la igualdad. Y a partir de ahí les puedo comentar que podemos hablar de muchas cosas, de cómo se sacan o se meten prestaciones, de cómo se decide la ampliación de la cartera de servicios, etcétera, etcétera. Eso es algo en lo que hay mucha base de acuerdo, porque hemos trabajado muchos años juntos, un partido y otro en diferentes sitios. Muchas gracias. Bien, gracias. El minuto se ha convertido en 5 minutos que le vamos a dar al mismo tiempo a cada uno de los intervinientes. Manuel Cervera, por favor. Bueno, me gustaría acabar dando una imagen de trabajo constante de los principales partidos del Partido Popular y el Partido Socialista por llegar a un acuerdo. Esa imagen me gustaría trasladarla porque es real. Y en segundo lugar me gustaría transmitir otra imagen, que es que la distancia entre el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista en materia sanitaria es mucho menor de lo que aparenta o algún partido político trata de aparentar en momentos determinados. En tercer lugar, me gustaría explicar que esos 4 puntos o axiomas o pilares fundamentales para el Partido Socialista, el Gobierno, el Partido Popular y el propio grupo parlamentario tiene una opinión sobre cada uno de ellos. Y en el primer punto de la universalidad del tratamiento y del acceso sanitario a los españoles en todo tipo de condiciones es evidente que se mantiene e incluso se ha ampliado. Pero no vamos a entrar a discutir el debate de la universalidad, que sería un debate de 15 minutos. Pero lo que quiero reflejar es que en este punto la distancia es menor entre un partido y otro. Que el acceso a los inmigrantes es una condición sine qua non y tal. Quiero referir sobre esto, que las medidas que ha tomado el Gobierno para identificar fundamentalmente lo que hemos hablado del agujero que producía el turismo, sobre todo europeo, y la identificación de los pacientes, como hacen en cualquier país de Europa, y con las medidas que se han tomado este año en el Real Decreto, seguimos siendo el país más social desde el punto de vista de la atención sanitaria a las personas que no son españoles. Y que ningún paciente deja ni dejará de ser atendido. Sobre el copago decir que sobre el copago existente lo que ha hecho el Gobierno es reordenar los esfuerzos dependiendo del criterio de la equidad y el que más tiene más esfuerzo haga. Y a los que menos capacidad por su situación en estos momentos que está viviendo mucha gente, parados de larga duración o pensiones no contributivas, se les ha eximido el copago. Y en ese sentido lo que se ha hecho es un esfuerzo a quien más puede hacer para tener unos ingresos y un ahorro como se ha podido comprobar. Y el cuarto punto, estoy de acuerdo, es que me gustaría tener escrito lo que ha dicho el señor Martínez Olmos, que en ningún caso los modelos de gestión privada pongan en riesgo, creo que ha dicho, la atención, la autonomía. Totalmente de acuerdo. Ni los de gestión privada ni los de gestión pública, pero los marcamos los de gestión privada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es difícil abrir un debate, los partidos políticos, y que lo cierren las organizaciones empresariales, profesionales, eso es de ver los telediarios. Pero, porque siempre da la sensación de que nosotros estamos enfrascados en líos que no interesan a la ciudadanía. Más alejado de la realidad no puede ser ese diagnóstico. Se trabaja por aproximar, se trabaja urgentemente en algunas cosas que puede que el Partido Socialista no esté de acuerdo, pero entendíamos, como así marcan los datos, de que el 2012 era un año clave de credibilidad y de fundamentalmente de ser capaces de pagar. Y en ese sentido seguimos trabajando para encontrar, pero que en ningún caso las medidas de este Gobierno ni han acabado con la universalidad, que la han reforzado, y estamos totalmente de acuerdo con la universalidad. Estamos totalmente de acuerdo que hay que ordenar y saber quién entra en centros sanitarios. Y no les recuerdo si alguna vez han tenido un incidente en Europa sanitario, cuando entra a un centro sanitario extranjero, ¿qué nos pasa? Que no pasaba aquí. En tercer lugar,
que el copago es un esfuerzo que se valora en un momento que a nadie ha gustado tomar esa medida, pero era necesaria y de forma equitativa. Y en cuarto lugar, pues todo lo que es diálogo y consenso y explicación e información seguramente ayudará a entender que lo público puede complementarse con una gestión privada en algunos casos. Muy bien. Turno final para Máximo González Jurado. Muchas gracias. Vamos a ver, yo tengo la desgracia de llevar muchos años ya en esta guerra, en esta organización. Quiere decir que ya tengo muchos años también cronológicos, pero yo entré en mi organización cuando gobernaba la UCD. Por tanto, he convivido con 15 ministros de Sanidad, desde la UCD, todos los que ha habido del Partido Socialista y del Partido Popular. Y, desde luego, no sé si lo he conseguido, pero siempre he tratado de que mi lealtad y la de mi organización sea absoluta hacia el Gobierno, hacia el Ministerio, hacia el Sistema Nacional de Salud y hacia los pacientes. Mi relación personal es, creo, desde entonces muy buena con todos ellos, excelente en estos momentos con los dos grandes partidos políticos y con las personas que los representan en estos momentos, no solamente institucional, sino personal. Y eso, pues, creo que me permite unas ciertas, palabras, porque esa relación institucional que he mantenido tan estrecha y tan leal, y la relación personal y afectiva, pues creo que a veces te da cierta libertad de decir ciertas cosas también. Empecé diciendo que el Sistema Nacional de Salud, desde luego, en ningún caso debería de ser una preocupación de los ciudadanos en estos momentos. Yo, que, en fin, hablo con mis compañeros y compañeras con mucha frecuencia en todas las provincias, siempre les digo lo mismo. Con independencia de todo lo que esté pasando, solo os puedo pedir una cosa, que sigáis dejando la piel trabajando por el paciente. Porque el paciente es lo primero. Y nosotros tenemos un juramento profesional, que está por encima de todo. Y lo que tengo que decir es que el comportamiento que he visto de los profesionales sanitarios en su conjunto, específicamente de los dos que estamos aquí representados, ha sido ejemplar ante todo lo que está ocurriendo. Estamos desorientados, estamos desmotivados, pero estamos dando la cara las 24 horas del día. Y hemos analizado en profundidad, y he dicho que es un gran sistema nacional de salud, y que lo que queremos es que no deje de ser ese gran sistema nacional de salud, pero para eso hay que hacer cambios. Y no hay que tener miedo al cambio, ningún miedo. Pero si los pacientes están dispuestos al cambio y los profesionales estamos dispuestos al cambio, ¿dónde está el miedo? Estoy de acuerdo, Pepe, contigo, que los principios son fundamentales. Los principios, sin principios no hay proyecto. Por tanto, los principios hay que respetarlos profundamente. Yo creo, o quiero entender, que esos principios no tienen por qué perjudicar si nos ponemos todos a hablar, porque en el fondo todos estamos en el mismo principio, de que la persona, en su calidad de persona humana, tenga todos sus derechos protegidos en el ámbito de la salud. Y eso creo que no puede ser discutible en ningún caso. No habría que discutir en una mesa, efectivamente, las fórmulas jurídicas, etcétera. Todo eso es importante. En el debate, sin el debate no se puede llegar a acuerdos. Ese es el problema. Yo, en la semana pasada, o hace 2 semanas que comparecí en la Subcomisión de Sanidad, eché en falta, y lo lamenté y lo dije allí en la Subcomisión, lo digo ahora, que no hubiese estado quien tenía que estar allí en esa mesa, que era el Partido Socialista, respetando, como no puede ser de otra forma, sus decisiones. Medio segundo. Dijimos que el Gobierno y el Grupo Popular dejara la puerta abierta a reconsiderar la decisión, y la respuesta fue que no la dejaba abierta, que no se podía modificar. Pero déjame. Oye, perdona, es que es muy bonito decir no estabais allí. No, claro. No es bonito. No. Es doloroso. No, claro. Si estamos hablando en términos coloquiales, Máximo. Lo que te estoy diciendo es que no es que decidamos no ir porque sí, es que hicimos una petición pública de dejar la puerta abierta. Vale. Porque es verdad que se puede discutir la fórmula jurídica que hoy no garantiza el derecho universal. Pero digo que respetando, he empezado diciendo que respetando las posiciones, ¿quién soy yo para...? No, respetando profundamente los posicionamientos estratégicos y políticos, y respetando las declaraciones de principios, que son absolutamente, respetables, pero lo que tampoco se puede es dejar de respetar al ciudadano ni al profesional, que somos los que estamos dando la cara en una situación crítica. Voy a recordar que mi profesión ha perdido 20.000 puestos de trabajo en los 2 últimos años y medio. Ha perdido casi 7 puntos porcentuales en empleo, y además de sufrir rebajas salariales, pagas extraordinarias, etcétera, y aquí sigue la profesión dando la cara. Tienen ustedes que mirarse en el espejo nuestro. Perder 20.000 puestos de trabajo, perder el 20% de salario, el 15%, el que sea, y seguir dando la cara en los servicios de urgencia, en los quirófanos, en todos los sitios.
Eso es muy importante, señores. Por tanto, entendiendo y respetando las declaraciones de principio, entiendan y respeten ustedes a los demás que hacemos posible el día a día de que el paciente esté atendido de forma adecuada. Ya corto. Sí es posible el acuerdo, y cuando decía lo de la tarjeta y otros temas a los que te referías, Pepe, es verdad que podría, pero lo que te digo es, si eso es así, ningún ministro lo ha conseguido hacer, el que hubiese una tarjeta sanitaria. Yo recuerdo cuando se levantaron los consejeros del Partido Socialista y cuando se levantaron los consejeros del Partido Popular del Consejo Interterritorial. Es decir, hacen falta reformas estructurales, y esas reformas estructurales nosotros vamos a ayudar a tomar y vamos a ir de la mano con los grupos parlamentarios, con los partidos políticos, a explicar a los ciudadanos por qué se tienen que hacer esas reformas. Pero lo que nosotros, antes ha dicho el presidente del Consejo de Médicos, os ruega que dialoguéis y os pongáis de acuerdo. Yo creo que los profesionales y los pacientes podríamos, además de pediros ese ruego, también una exigencia. Muy bien. Juan José Rodríguez Sandín, por favor. Somos conscientes de que fuera de escena, cuando está bajo el telón, los acuerdos son mayoritarios, hasta tal punto que lo que hoy plantea como exigencia el Partido Socialista, con lo cual yo en eso que ha planteado estoy de acuerdo, diré en lo que no estoy, incluso ayer una comunidad autónoma del Partido Popular, como es Castilla y León, lo ratificaba. Lo que queremos decir es que aunque fuera de escena estemos de acuerdo casi en todo, el pueblo, la gente, los españoles, lo que ven cuando el telón está levantado es la confrontación también en la cuestión sanitaria. Esto es lo que se ve. Confrontación que no permite que cuestiones menores, como ponerse de acuerdo en lo de la tarjeta sanitaria, sea posible. Esta es la cuestión. No es tanto en cuanto la solución técnica, sino que el momento de confrontación permanente de cara al exterior, de cara a dar la imagen, es permanente. Esto es lo que, de alguna manera, intentamos que se resuelva. ¿Qué es lo que yo no estoy de acuerdo? Pues yo, estando de acuerdo en que no es posible que sigamos con más recortes lineales sin aplicaciones inteligentes, el no estando de acuerdo en que se gestione lo público desde el interés privado, ya lo digo, la gestión privada, desde el interés privado, no estando de acuerdo, otra cuestión es la colaboración público-privada, por esto no estamos hablando ahora, no estando de acuerdo en que el sistema no sea en este momento universal, como lo entendíamos solamente hace un año. Sin embargo, tampoco estoy de acuerdo en que se ponga el carro por delante de los bueyes, perdónenme ustedes, y se ponga como condición para formalizar un pacto. Háganlo al final. Es que es distinta la confrontación, es distinto si eso forma parte del pacto final que si no como lo ponemos como condición para negociar. Esto es lo que pediríamos un esfuerzo. De forma que si unos quieren entrar y otros quieren abrir la puerta, abran ustedes la puerta para que entren los que se han ido. Pero no podemos seguir con la puerta cerrada, esto así no se puede seguir. O sea, esto es lo que pedimos. Y lo que se debemos de forzar, porque si no se fuerza, nos mantendremos mucho tiempo más sin las soluciones que son necesarias. Es decir, yo creo que en este momento es imprescindible que se aborde de la mejor manera posible dos cuestiones. El pacto para lo que se pueda pactar de cuestiones fundamentales y que se evite el ambiente de confrontación, que es la imagen que se da cada vez que se abren las cámaras y entramos en el Parlamento y nos escuchamos hablar de cuestiones sanitarias a unos contra otros. Desde mi punto de vista esto es absolutamente fundamental y no he agotado más que 2 minutos 15 segundos. ¿Sí? Muy bien. Lo agradecemos profundamente. Antonio Ignacio Torralba, por favor. Bueno, lo primero, no puedo compartir más que todo lo que habéis dicho, indudablemente salvando distancias en cómo hay que afrontarlo. Y yo lo que me gustaría es intentar no extenderme mucho, pero sí dejar unas pinceladas del posicionamiento que tiene el foro frente a todo lo que está pasando. Está claro que el Sistema Nacional de Salud hay que mejorarlo, eso lo tenemos todo muy claro, que si no se abordan estas cuestiones va a perjudicar directamente a todos los pacientes, a todas las especialidades y a todos los que, tanto crónicos como no crónicos, lo utilizamos, pero especialmente a los crónicos, que esto puede aumentar un riesgo de exclusión social para la sociedad y que hay que tenerlo muy en cuenta, que si se recorta en investigación no tendremos futuro, porque el futuro depende de la investigación, porque si no hoy yo no podría tener la calidad de vida que tengo, y lo pongo en mi persona, y sobre todo porque en los últimos años hemos vivido un gran avance en calidad de vida, algo intangible, pero que todo lo tenemos día a día, y hasta que no te falta no sabes lo que es eso. También que cuando se vayan a tomar decisiones se tenga en cuenta a todos, como ya he dicho, me he repetido bastantes veces, a todos los agentes implicados en la salud,
desde partidos políticos, administraciones, colegios profesionales, especialistas, asociaciones de pacientes que también somos especialistas en nuestro campo y, cómo no, al último actor, que no por ello es menos importante, que es el paciente. También queremos dejar muy claro que al paciente últimamente casi se nos ha tachado de despilfarrador, o sea, gastábamos por encima de nuestras posibilidades, consumíamos lo que no teníamos que consumir, cuando realmente aquí hay que decir que hay más actores implicados en esto. O sea, un paciente puede ir con una receta si hay otros actores que también están en ella. Y creo que es interesante ponerlo encima de la mesa y que solamente con una corresponsabilidad compartida esto se optimiza, y con educación a la ciudadanía, porque no en este momento puede ser que no seas paciente, pero no puedes ser paciente crónico, pero sí agudo. Solamente con esto, con la corresponsabilidad y haciéndonos todos partícipes de todo lo que estamos viviendo, hay que tenerlo en cuenta. También que se han dejado medicamentos fuera de la cartera de servicios que son básicos para personas que tienen una enfermedad o poco frecuente o una enfermedad como, y voy a poner dos, que es síndrome de Sjögren, que necesitan lágrimas artificiales, y ahí han quedado 2 o 3, pero no a todos los pacientes nos van bien las mismas, y psoriasis también, porque parece que son cremas que es que las personas las tienen que poner de uso, no sé cómo explicarlo, disculpadme. Esto también lo que hace es que tienes una peor adherencia al tratamiento, con las consecuencias que merma tu calidad de vida y todo tu entorno social y profesional. Cuando todos tenemos tan presente que cuidar lo que es el trabajo es un bien esencial, si tú no tienes adherencia, posiblemente tengas muchas más bajas, posiblemente tengas que acudir más a urgencias, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto sí que es un gasto que ahora mismo no está contemplado, pero que no hay que dejarlo. Y por último, yo creo que es fundamental, y me vuelvo a reiterar, en el papel que jugáis los medios de comunicación. Y esto sí que es un ruego, sobre todo porque solamente con una información veraz podemos hacer viable que todo lo que hemos estado debatiendo aquí sea sostenible. Así que muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues ya no hay tiempo para más. Yo quiero hacer 2 cosas, no solamente poner el punto final, sino especialmente agradecer el esfuerzo que han hecho todos los intervinientes en esta mesa de debate para estar hoy presentes aquí y contestar a vuestras preguntas. Me parece que eso, tal como estamos y en los tiempos que corren, es particularmente importante, que aquellos que tienen algo que contar lo hagan público y que nosotros tengamos plena libertad para hacer las preguntas, como ha ocurrido en este caso. Muchísimas gracias a todos, sé que tienen una agenda muy comprometida, y también muchas gracias a todos los que habéis venido y a todos los que nos han seguido a través del streaming en directo de este encuentro o debate sobre el Sistema Nacional de Salud, la crisis y las reformas que se plantean. Gracias a todos y nos seguiremos viendo, seguiremos informando. Gracias.